1. ¿Qué es el reverting? La respiración consciente nos hace inmortales. Fuente, Aletheia. Una de las propuestas terapéuticas y de transformación del ser humano más extendidas en la nueva era es el reverting, renacimiento, propuesto en los años 70 por Leonard O.R.R. Como en tantas otras técnicas espirituales semejantes, ofrece a sus practicantes descubrir las fuentes ocultas de sus problemas para poder resolverlos. Así empieza el artículo que le ha dedicado Luis Santamaría, integrante de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, RIES, y que ha publicado el portal Aletheia. La trayectoria de su fundador. Leonard O.R.R. Walton, Nueva York, 1937, es el inventor de esta técnica, y actualmente continúa viajando por el mundo para dirigir talleres e impartir conferencias sobre la misma, sobre todo en Estados Unidos, aunque también acude a España y otros países. Sus seguidores afirman que es uno de los promotores de la nueva era, entendiéndose esta como una forma de desarrollo personal y espiritual. En su recorrido vital encontramos una mezcolanza de elementos religiosos y filosóficos de diversa procedencia, como suele pasar en la New Age. Afirma que a los 10 años tuvo una experiencia de conversión al cristianismo por la lectura de la Biblia, y quedó marcado por la promesa de inmortalidad que hace Jesús. Sin embargo, más tarde entró en EST, Erhard Seminar Training, después de Forum, secta fundada por Werner Erhard con una mezcla de orientalismo, ocultismo y psicoterapia, y que enseña que el pensamiento humano lo puede todo, ya que, como afirma Erhard, tú eres Dios en tu universo. Estamos ante un típico método del potencial humano, en el que se formó O.R.R. llegando a integrar la organización. En 1974 Leonard O.R.R. dejó este movimiento para abrir su propio centro, Seira House, en San Francisco, y empezó a impartir formación sobre lo que había descubierto, el reverting, incluso a algunos antiguos graduados, en EST. Entre ellos se encontraban Elana Lindsay y Sondra Ray, que tan importantes han sido después en el desarrollo del reverting y en sus aplicaciones a otros campos de la vida humana. Renacer y respirar, para ser Dios. O.R.R. llegó a su descubrimiento pasando tiempos prolongados en la sauna, algo desaconsejado habitualmente, y en baños, afirmando que así alcanzó un estado alterado de conciencia. En una entrevista señalaba, mi primera experiencia de reverting ocurrió en 1962. Estaba tomando un baño y sentí que no podía salir de la bañera. Y desde esta experiencia lanzó su invento. El reverting parte de la idea de que el nacimiento del ser humano es un suceso traumático, y revivirlo trae consigo beneficios terapéuticos. Y dentro del nacimiento, O.R.R. se fija especialmente en la primera respiración fuera del vientre materno. De forma que lo que persigue fundamentalmente el reverting es la respiración consciente, es decir, poder aprender de nuevo a respirar, liberándonos de todas las inhibiciones que han sobrevenido con el trauma del nacimiento. De esta forma, aprendiendo a respirar consciente o interiormente, la energía divina podrá fluir por el cuerpo de forma plena. Según Manuel Guerra, es probable que estas afirmaciones se deban al influjo del yoga y del panteísmo hindú. La sospecha se confirma al descubrir que para Leonard O.R.R., que asume tanto elementos orientales como las doctrinas de EST, cada persona es Dios, es una reserva de la plenitud del poder divino. El trauma del nacimiento lo que ha hecho es reprimir esa divinidad innata, aplastándola cada vez más con todas las vivencias posteriores. Y también ha acabado con los recuerdos de anteriores reencarnaciones, ¿cómo no? ¿Cómo se practica? Visto lo anterior, es fácil deducir que el reverting consiste en provocar un estado alterado de conciencia a través de ejercicios en la sauna y de baños prolongados, de forma que se logre revivir el propio nacimiento, y de ahí su nombre inglés, reverting, que significa literalmente, renacimiento, de forma que se sane toda inhibición, represión o trauma, que quedarían fijados en el inconsciente. Aunque los seguidores de O.R.R. insisten en que se trata de una simple técnica física y no un asunto religioso, lo cierto es que se basa en métodos de innegable trasfondo espiritual como el Kriya Yoga y el Pranayama, respiración yógica. El reverting asegura que la respiración es el cordón umbilical que nos une a la divinidad. Los ejercicios se fijan básicamente en la respiración.
Aunque en un principio se realizaba siempre en saunas y espacios con agua caliente, para crear un entorno lo más parecido al vientre materno, después se dio más importancia al hecho de la respiración que a la inmersión acuática, por lo que es posible su práctica, en seco, con la persona tumbada. Una vez que el practicante ha aprendido a respirar conscientemente, enseguida viene el aumento del poder creativo de su pensamiento. La persona descubre que es ella la que crea la realidad que vive, su propio universo. Y se le enseña que si tiene pensamientos negativos, su vida será infeliz. Promesas de inmortalidad y prosperidad. Por eso el Revirting enseña a adoptar afirmaciones positivas que, aunque no sean reales, al menos así lo parecen al comienzo, si se repiten muchas veces a lo largo del día, acabarán produciendo resultados positivos. De manera que si la persona piensa en la inmortalidad del cuerpo, acabará consiguiéndola, un cuerpo con salud y vigor eternos. De aquí nacieron los seminarios de Infinite Survival, supervivencia infinita. Además de la inmortalidad humana, el Revirting dice ser capaz de curar todos los traumas que vivimos en nuestra infancia y que, más allá del nacimiento, son otros 9, la educación de los padres, la experiencia de la escuela, la religión, la urgencia inconsciente de la muerte, etc. No solo es posible vencer los traumas y hasta la muerte con esta pseudoterapia. Además tiene su aplicación al campo económico, el pensamiento positivo sobre las finanzas atraerá la prosperidad material al practicante de Revirting. Por eso Leonard O'Rr también es responsable de iniciativas que aplican su doctrina a esta área como los seminarios de Prosperity International, Inc. Los peligros del Revirting. Como todos los métodos del potencial humano y las pseudoterapias New Age, esta técnica de desarrollo personal y sanación no consigue proporcionar ni lo uno ni lo otro, sino que aboca a sus practicantes a vivir en un sistema ilusorio de creencias que falsen la realidad e impiden su verdadero crecimiento humano. No solo eso. Además, se conocen sucesos en torno a este método y sus variantes. En 2001, una niña de 10 años llamada Candace Newmaker encontró la muerte en el marco del Revirting. Sucedió en Colorado, donde la madre adoptiva de la pequeña la confió a una terapeuta que acabaría con sus problemas afectivos y relacionales mediante la experiencia de renacimiento. Envuelta en una manta para recrear el momento de su salida del útero materno, Candace comenzó a sentir asfixia, pero las responsables del tratamiento la forzaron a salir por sí misma como si del parto se tratara. A los 17 minutos la niña dijo, "Me muero", y recibió por respuesta, "¿Quieres morir? Vale, muere ahora mismo". Poco después, dejó de respirar. Al día siguiente falleció en un hospital. Sin llegar a casos extremos como este que pueden darse, lo cierto es que algunos médicos advierten del riesgo que se corre al abusar de las técnicas de respiración promovidas por métodos como el Revirting. Lo que sus defensores consideran un estado alterado de conciencia conseguido por la respiración consciente, no es otra cosa que un episodio de hiperventilación. La hiperventilación o hipocapnia consiste en un desequilibrio en los niveles ordinarios de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre, lo que produce vasoconstricción en los vasos sanguíneos que riegan el cerebro y esto trae consigo, entre otras cosas, alucinaciones, pérdida del conocimiento y estados de ansiedad, lo que puede tener efectos negativos en la salud del practicante. 2. Rusia confiscan propiedades de los testigos de Jehová y las entregan al gobierno. Fuente, Newsfront. Un tribunal de distrito en San Petersburgo aprobó el pasado 7 de diciembre una resolución para confiscar 16 bienes inmuebles en San Petersburgo por valor de más de 880 millones de rublos, 14,9 millones de dólares, que pertenecen a la Watchtower Bible and Tract Society of Pennsylvania registrada en los Estados Unidos, y entregarlos al gobierno, tal como dijo la unidad del servicio de prensa de los tribunales de la ciudad. Lo cuenta Newsfront. La Watchtower Bible and Tract Society de Pensilvania recibió los bienes inmuebles del Centro Administrativo de los Testigos de Jehová en Rusia, que fue prohibido por las autoridades rusas.
El Tribunal del Distrito de Sestroretsk interpuso una demanda presentada por la Fiscalía del Distrito de Kúrerny contra la entidad legal Watchtower Bible and Tract Society of Pennsylvania y confiscó a favor del Estado las propiedades de la entidad consistentes en 16 artículos, parcelas de tierra, casas residenciales, edificios, con un valor catastral de 881.407.566 rublos, $14.939.111, dijo el servicio de prensa. De acuerdo con la Corte, el Centro Administrativo de los Testigos de Jehová en Rusia transfirió una propiedad en la costa del Golfo de Finlandia a la sociedad como una donación en el año 2000. Más tarde, sin embargo, continuó usando la propiedad, un hecho del cual el tribunal reconoció la transferencia nula y sin efecto. El inmueble será entregado a la propiedad del gobierno. A principios del año 2017, el Tribunal Supremo de la Federación Rusa declaró que la afiliación rusa de los Testigos de Jehová era una organización extremista y prohibió sus actividades en este país. 3. México, un menor estuvo en riesgo por negarse sus padres, Testigos de Jehová, a transfusión. Fuente, Aguas Digital. En el marco del Día Mundial por los Derechos Humanos, que se celebra cada 10 de diciembre, el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Aguascalientes, México, Martín Jáuregui, señaló que el derecho a la salud debe ser prioridad y que en particular el derecho a la vida debe estar por encima de todos los derechos, tal como informa Aguas Digital. Esto en relación a que en días pasados la vida de un menor de edad estuvo en riesgo por cuestiones religiosas. Tuvimos un caso en el Hospital Hidalgo de un jovencito menor de edad, practicante de la religión Testigos de Jehová, quien requería una intervención quirúrgica y los papás no querían autorizar una transfusión sanguínea porque su religión se lo prohibía, mencionó. Señaló que en esta ocasión los mismos doctores encargados del caso hicieron el llamado a la CEDH para que interviniera en favor del chico. Aunque todos los derechos humanos son importantes, siempre debe de prevalecer el derecho a la vida, por encima de todo, de las creencias, de la religión e ideología. Esto pasa a segundo término y es lamentable que confusiones de este tipo puedan retrasar la acción médica. Habló asimismo sobre la creciente ola de suicidios que hay en nuestro estado, señalando que Aguascalientes es una ciudad que por el tipo de industria, comercial y mercantil se han agudizado los casos de suicidios. Necesitamos una visión integral, no es suficiente para dar cobertura necesaria, debemos de tener mecanismos tempranos para detección de los problemas que estén sufriendo las personas. En este sentido, en derechos humanos no se le ha dado seguimiento a estos casos porque hasta el momento no se han recibido quejas al respecto. 4. Una secta de EUU escondió a unas niñas en bidones de plástico. Fuente, El País. Lund es un lugar olvidado. Tiene 3 calles sin asfaltar y un solo residente. En sus alrededores viven 20 personas en un ratio de 25 kilómetros. Ubicada en medio del desierto de Utah, esta zona aislada, deprimida y abandonada está alejada de la ley. Así comienza la noticia que ha publicado el diario español El País, firmada por Nicolás Alonso. Quizás por eso John Alvin Colserp eligió el rancho de una secta, Caballeros del Filo de Cristal, un cisma del mormonismo, para secuestrar a sus 4 hijos, en el centro de la foto, después de una disputa con su ex mujer sobre la custodia de los pequeños. Las 2 hijas, de 4 y 8 años de edad, fueron descubiertas la semana pasada recluidas en 2 bidones de plástico de 200 litros, en los que estuvieron durante más de 24 horas sin comida ni bebida, sometidas a gélidas temperaturas. Los 2 hijos aparecieron horas antes en el interior de una vivienda cercana. El padre y otro hombre han sido detenidos. No era la primera vez. En septiembre Colserp, de 33 años, ya desapareció con sus 4 hijos justo antes de que su esposa Micha Soble pidiera el divorcio. La mujer, que se casó a los 16 años, pidió una orden de alejamiento y la custodia de los pequeños por miedo a que sufrieran daños inmediatos e irreparables. Soble llegó a describir a su esposo como un hombre que vive preparado para el juicio final y cree que el mundo va a llegar a su fin dentro de poco. Esta semana, su predicción se materializó. Tras una disputa sobre la custodia de sus hijos, el padre y los 4 menores desaparecieron.
Concert, que forma parte de una secta en la zona, pidió ayuda al líder del grupo, Samuel Warren Schaffer, para raptar a los pequeños y esconderlos. Metieron a las niñas, sin ropa de abrigo, en 2 bidones de agua vacíos, ubicados en un jardín a temperaturas bajo cero. Según las informaciones de la policía, las pequeñas estaban deshidratadas, hambrientas y nerviosas. A 16 kilómetros, en una casa prefabricada, los hombres habían escondido también a 2 hijas de Schaffer, de 5 y 7 años, por motivos desconocidos. Los hijos de Concert fueron encontrados a salvo en una granja de los alrededores. Las autoridades encontraron a los pequeños gracias a un aviso anónimo. Si no hubiéramos recibido la pista, las niñas hubieran muerto, afirmó el sheriff del condado. Los 2 hombres han sido detenidos y se enfrentan a numerosos delitos, entre ellos la obstrucción de justicia y secuestro de primer grado. Schaffer también está siendo investigado por abuso sexual a menores. Desde hace años, según los testimonios de Soble, Concert se había radicalizado con las ideas perturbadoras de la secta cuyo profeta era Schaffer. El padre consideraba que sus hijas debían casarse a los 12 años, desconfiaba de la medicina ordinaria y rechazaba el uso de calmantes durante el parto. Preferiría ver a sus hijas muertas que en custodia policial, afirmó la mujer sobre Concert en una ocasión. 5. Arrestan a la líder de una secta que asesinó y torturó niños en Florida. Fuente, varios medios. Durante casi 10 años, los niños que llegaron a The House of Prayer for All People, la casa de oración para todos los pueblos, en Micanopy, Florida, bajo el cuidado de la madre Anna, cuyo nombre completo es Anna Elizabeth Young, sufrieron torturas y abusos por un culto religioso que incluía exorcismos y baños químicos, reportó The Washington Post. Tal como se hace eco Azteca América, Young, de 75 años, fue arrestada hace 2 semanas por los cargos de asesinato en primer grado de Emon Harper a finales de los años 80. Según las autoridades que se encargaron del caso, Harper tenía alrededor de 2 o 3 años en el momento de su muerte. Art Forgey, el portavoz de la oficina del sheriff del condado de Alachua, dijo al diario The Sun que cree que hay más víctimas. Podemos documentar otros estados y otros niños perdidos que creemos están vinculados con esto. Administraban una institución religiosa, exorcizando demonios y otras cosas de ese tipo. Tenemos documentación que la involucra desde los años 60. Realizamos una extensa investigación forense de la propiedad este verano. Aún estamos analizando la evidencia que hemos recolectado, explicó Forgey. Esta no es la primera vez que la madre Anne ha sido arrestada. En 1992, las autoridades del condado de Alachua presentaron cargos en su contra por abuso infantil. Las autoridades comunicaron que Anna Elizabeth Young bañó a una niña de 12 años con químicos en una bañera de acero, provocándole quemaduras severas. Después que le fueron presentados los cargos, Young huyó de Florida hacia Illinois, donde se quedó con un familiar. 8 años después la encontraron y fue sentenciada a 6 meses en prisión. Durante el año pasado, víctimas de Young de la casa de oración han dado el paso al frente para denunciar las torturas que sufrieron cuando estaban bajo su cuidado, quienes actualmente son personas que se encuentran ya en los 40 y 50 años. Será un caso bastante complejo y hay mucha sensibilidad con las víctimas, quienes son adultos ya. Su recuerdo es muy bueno porque ellos atravesaron por él, dijo Derry Lloyd, portavoz del fiscal del 8º distrito del estado de Florida. Gracias a las declaraciones de estas víctimas, se pudieron presentar cargos por la muerte de Harper. Las autoridades del condado de Cobb, Georgia, describieron a Young en una rueda de prensa como la líder de una secta. Las autoridades aún no saben cómo sucedió que niños comenzaron a estar bajo su cuidado. Se sabe que Anna Young y Robert Young, un pariente de Anna, compraron la propiedad en 1983 y que en 1985 la convirtieron en la casa de oración, sin fines de lucro. 6. Prolifera la publicidad de videntes y brujos africanos en España. Fuente, El Periódico. Aparecen en el buzón de casa, en el parabrisas del coche, en el manillar de la moto, a manojos. A veces, es un chaval negro quien reparte los papelitos en la boca del metro, con frecuencia en la estación de Fondo, en Santa Coloma, o en la de Alfons X, línea amarilla.
Seguro que los habrán visto, volantes que ofrecen el amparo de un medium espiritual o un sabio chamán africano. Un camelo, una diversión, un sacaperras, algo a lo que agarrarse en un mal momento. Así lo cuenta Olga Merino, redactora de El Periódico, fijándose en lo que sucede en la ciudad de Barcelona. Los presuntos videntes escogen nombres como Maestro Darrow, Profesor Adi o Ilustre Astrólogo Nasta, y todos ellos garantizan un trabajo eficaz y rápido en el 100% de los casos. Te abandonó la novia. Sigues penando por un empleo chatarrilla. Ha dejado de hablarte tu hermano por el proceso. Hechizos, ligaduras, empresas en dificultades. No hay problema sin solución, auguran las octavillas de la suerte con frases incitantes del tipo, esta llamada será luz en tu vida. Desde luego, el amor y el trabajo podrían discurrir bastante mejor, pero lo que perturba el reposo en el último mes del año son las elecciones del 21D y el sudoku de su resultado. Arrojaría luz una tirada de las caracolas. ¿Quién sumará, según el oráculo de las conchas? Y, sobre todo, la gran pregunta sobre la relación entre Cataluña y España, ¿qué nos conviene, un amarre de amor o acaso una limpia contra el mal de ojo? Que Changó nos asista. Tampoco se trata de una idea marciana. La política es tan caprichosa y tan errático sus entresijos que a menudo sus protagonistas han tenido que echar mano del esoterismo para tomar decisiones o salir del atolladero. Ronald Reagan, Mitterrand o Hugo Chávez tuvieron sus brujos de cabecera. Y la supuesta vidente de Jordi Pujol se llamaba Adelina, era gallega de Ocarballiño y vivía en Andorra, o sea que el honorable mataba dos pájaros en el tiro de un solo viaje. Total, a lo que íbamos, marqué el número del maestro Duyumba, pongamos que se llamaba así para no complicarle la vida, con quien costó lo indecible fijar un encuentro por la torpeza de haber puesto las cartas boca arriba desde el principio. Sí, una especie de entrevista. Para el periódico. Que no voy a meterte en ningún lío, hombre. Ni tu nombre ni dónde nos encontramos. Lo que digan las caracolas y nada más. Y para que no se te reconozca, una foto de espaldas. O de tus manos. ¿Cuánto? 30 euros. De acuerdo. Pienso, pero me lo callo, en cómo explicárselo al jefe. La víspera de la cita una llamada repentina cambia la hora. Resulta que al mago le ha salido un imprevisto y solo puede atender por la tarde. Esta vez, ya no en el domicilio particular facilitado, sino a pie de calle, cerca de la explanada del Forum. A todo, sí, aunque el asunto pinta fatal. Media hora larga de plantón. Llamada. ¿Cómo que dónde estoy? Pues donde habíamos quedado, a la salida del metro. Sopla el viento, no pasa un alma por la calle. Unos 10 minutos después, asoma un africano con ojos de sueño, como si arrastrara un cansancio muy antiguo. Nos presentamos sin entendernos. El hombre marca al instante un número en su teléfono móvil y, al rato, aparece un compatriota suyo bastante más fornido. Como la tarde pide cobijo, nos metemos los tres en un restaurante chino desangelado. Otra vez las explicaciones. No, ni la tele ni la radio. Tampoco busco novio ni nada de eso, sino aclarar el panorama político, saber qué aconsejan los arcanos de la misteriosa África en el barrizal de las relaciones con España. El uno le traduce al otro, que no entiende ni papa. Ambos se ríen en su dialecto y respiran al fin aliviados. No soy poli, tampoco trabajo para gobierno alguno. Aún así, desconfían. No quieren entrar en el juego ni en broma. Su situación es muy precaria y tienen miedo. El uno acaba de aterrizar como quien dice y está sin papeles, el otro llegó en patera y sobrevive con chapuzas. Senegaleses ambos. Tienen más pinta de buscavidas que de grandes estafadores. Pasa un ángel. La conversación se avía. Despedida rápida. Cada uno a sus asuntos. Ya en la puerta, el de la mirada somnolienta murmura algo y el otro traduce, la luna está muy alta. Ni idea de qué ha querido decir. Tal vez que afuera, en la calle, hace a veces mucho frío. 7. España, la policía desmantela una red de prostitución que usaba la santería. Fuente, F. La Policía Nacional ha desmantelado en Lorca, Murcia, España, una red de explotación sexual que usaba prácticas de santería para coaccionar a mujeres de origen sudamericano, a las que captaban y obligaban a ejercer la prostitución bajo la amenaza de rituales de magia negra y sacrificio de animales.
Según informa EFE, el desmantelamiento de la red criminal ha permitido detener a 7 personas de nacionalidad brasileña, cubana y española y liberar a 10 mujeres extranjeras, 8 en situación irregular en España, que eran explotadas sexualmente en 5 viviendas en las que se encontraron altares de santería. Los 2 cabecillas de la red se autodefinían como maestros santeros, y practicaban rituales que suponían una carga coactiva para las mujeres que captaban, y a través de los cuales se granjeaban la obediencia, confidencialidad y fidelidad de sus víctimas. Una denuncia anónima al teléfono gratuito de atención a las víctimas de trata de seres humanos, 900.105.090, advirtió en septiembre a la Policía Nacional de la existencia de esta trama delictiva que lideraba una mujer brasileña y que se dedicaba no solo a la explotación sexual y laboral de mujeres, sino al tráfico de drogas. La investigación puesta en marcha permitió a los agentes localizar una cafetería en el centro de Lorca en la que la red captaba a chicas para trabajar, que después derivaba a un chalet del extrarradio y a un piso en la ciudad, en el que eran obligadas a ejercer la prostitución. Esta actividad permitía a los miembros de la banda disponer de gran poder adquisitivo, ya que los detenidos son titulares de varios inmuebles y vehículos de alta gama. 5 de esos inmuebles y establecimientos han sido objeto de registros en Lorca y Alhama de Murcia, y en ellos se ha intervenido una importante cantidad de dinero en metálico, papelinas de cocaína y una roca de esta droga de 300 gramos de peso. Han sido intervenidos 108.000 euros en efectivo, 3 vehículos, diversa documentación y efectos relacionados con el negocio de la prostitución, armas blancas y objetos para la práctica de la santería. En estas casas han sido localizados habitaciones dedicadas exclusivamente a albergar los altares de santería en los que practicar la magia blanca, negra y los sacrificios rituales de animales. De los 7 detenidos, 3 han sido puestos en libertad con cargos, y los otros 4 han ingresado en prisión provisional como presuntos autores de delitos contra los derechos de los trabajadores, favorecimiento de la inmigración ilegal y tráfico de drogas. 8. Encuentran animales sacrificados en un posible ritual de santería en Valencia. Fuente: El Económico. Los propietarios de una granja ubicada en el campo del término municipal de Sagunto, Valencia, en el Graubel, descubrieron animales sacrificados en 2 días recientes. El primer día fueron 2 patas decapitadas, y el segundo día aumentaron el número de estos ánades a 5 y también fueron hembras, e igualmente a los cadáveres les faltaba la cabeza. Por otro lado, añadir que las patas eran adultas y una de ellas estaba incubando huevos que hubieran finalizado el periodo de incubación en breves fechas. Según explican los propietarios, las palmípedas tenían la cabeza cortada, pero no había sangre derramada ni el resto de los cuerpos de estas aves presentaba señal alguna de violencia. Añaden los dueños de la granja que conocen el comportamiento de estas aves de corral, que ofrecen especial resistencia al sacrificio con aleteos violentos y derramando mucha cantidad de sangre antes de morir. Por otro lado, los cadáveres de las patas tampoco manifestaban indicios de haber sido atacados por otros animales como zorros, etc. Los patos son unas aves que le plantan cara a otros animales, solo se quedan quietas ante un zorro y este las inmoviliza, mordiéndoles el pecho, por lo que deja un cadáver destrozado. No obstante, he preguntado a varios cazadores y estos han tenido la misma respuesta: ningún animal que ellos conozcan atacaría de esa manera a un ave, aseguran los titulares de la granja. Por lo que se deduce que quienes hayan dado muerte a esos 7 animales tienen experiencia en este tipo de sacrificios por la pericia demostrada y por la forma de ordenar los cadáveres como si fuera un ritual de santería. Reiteración de robos. Aunque es la primera vez que han encontrado aves de corral muertas y abandonadas tal y como se ha descrito anteriormente, estas instalaciones y otra granja vecina han sido objeto de robos en numerosas ocasiones. En la última, los ladrones se llevaron más de 60 animales, gallinas, pollos, pavos, patos, ocas, conejos, etc., y además se llevaron el pienso y los barriles donde estaba guardado. Se llevan los animales adultos y nos dejan los pequeños para que los sigamos criando, apuntan los dueños.
En los robos anteriores encontraron la valla que protege la instalación rota, y la estancia desastrada, pero tras la entrada más reciente de los intrusos todo estaba limpio y ordenado y la valla intacta. Supieron de la intrusión cuando vieron los ánades muertos. Por otro lado, destacan los propietarios afectados que entre esta granja y otra vecina han presentado entre 18 o 20 denuncias que representan igual número de robos, y aunque nos consta que la Guardia Civil hace rondas por la zona, no ha sido posible hacer detención alguna, por eso hemos dejado de hacer denuncias, no queremos molestar más. Santería. Existe extensa hemeroteca de que los rituales de santería y de vudú han aumentado en los últimos años en la Comunidad Valenciana como consecuencia de la inmigración procedente de Latinoamérica y África. Este verano trascendieron varias de estas ceremonias tras los hallazgos en aguas de Calpe de 4 sábanas anudadas con huesos humanos y objetos de santería. Y el 27 de septiembre, 5 personas sacrificaron una gallina y tiraron plumas al mar en otro ritual en una playa de Denia. Igualmente se informó de que cerca de un parque infantil, había una gallina muerta con las patas atadas y sin cabeza. La gallina decapitada es una rogación, de santería cubana para obtener algo de una deidad, apunta una experta en ritos, colaboradora habitual de la policía y añade que la crisis ha disparado todo tipo de consultas, rituales y ofrendas para lograr empleo o mantenerlo. Y en especial entre los inmigrantes con creencias religiosas que pasan por el chamanismo, la religión yoruba africana y la santería. También en la playa de Pinedo unos bañistas se encontraron 4 cabras decapitadas que yacían en la arena colocadas en una posición circular como si de elementos de un ritual se tratara. Respecto a las posibilidades de que las decapitaciones de los animales sean producto de un ritual satánico, un psicólogo experto en rituales aseguraba que en la zona del Mediterráneo es especialmente común que eclosionen prácticas de iniciación de rituales de santería importados del Caribe, pero que le presenta dudas que se trate de un rito satánico. No hay que confundir la santería como una forma de satanismo, aunque es cierto que se asocia el macho cabrío con la figura de Satán, explicaba haciendo referencia al animal escogido para ser decapitado. Es más común que aparezcan otro tipo de animales más pequeños como aves, apuntaba el experto. Sin embargo, no descarta que el hallazgo de la playa de Pinedo sea un hecho aislado de personas que no tienen respeto ninguno por los animales y que no responden a ideales religiosos ni para ejercer control sobre miembros de un grupo. Aunque por el animal utilizado esta es la posibilidad más remota. Otras fuentes sostienen que en muchos de los casos analizados se trata de rituales de santería utilizados por redes de explotación sexual como una forma de ejercer el control sobre sus víctimas, sin que haya un elemento religioso en el acto en sí. Ante este aumento de ceremonias y rituales de santería en la Comunidad Valenciana y en otras zonas de España, y tras lo sucedido hace una semana en nuestro municipio, fuentes consultadas de la Guardia Civil han asegurado a El Económico que no les consta que haya habido algún otro suceso con decapitaciones como el sucedido en la granja local citada. 9. Los cultos afroamericanos continúan con su popularidad en Brasil. Fuente, F. Cansados de una crisis económica que no termina y de un sinfín de escándalos de corrupción de su clase política, los brasileños se vuelcan en la recta final del año en sus orixás, sus espíritus africanos, en busca de buenos augurios para 2018. Lo cuenta Mar Marín en la agencia EFE. Aunque el culto a los orixás es una constante durante todo el año en países como Brasil, con una fuerte influencia de las religiones africanas, en diciembre se multiplican las ceremonias tanto por los homenajes a algunas de las más populares deidades como Iemanjá, la reina del mar, como porque los brasileños se apuran para limpiarse espiritualmente y estrenar un ciclo con las mejores vibraciones. Las ventas en herbolarios y en tiendas especializadas en religión se disparan en las últimas semanas del año. Uno de los más tradicionales y concurridos establecimientos de este estilo es el Mercado de Madureira, en la zona norte de Río de Janeiro y en donde se multiplica la oferta dedicada a los cultos religiosos a precios razonables.
Las tradicionales velas que sirven para el culto cristiano y las ceremonias de Umbanda y Candomblé conviven con imágenes de santos católicos, orixás, e incluso, gitanas, y entidades como Cepilintra, un malandro considerado el espíritu de los bares que tiene público propio y cuya imagen aparece incluso reflejada en vasos de cuello largo, como los utilizados para tomar combinados que se pueden adquirir por $5. La estrella de las ventas en estos días en Madureira es Iemanjá, que a mediados de diciembre avanza sobre su barco, por las aguas de la popular playa carioca de Copacabana. Sus seguidores lanzan al mar flores blancas, obsequios para la diosa, comida y hasta perfume, aunque si alguno no tuvo tiempo de preparar su ofrenda puede adquirir por precios que oscilan entre $1 y $30 todo el paquete Iemanjá, que puede incluir desde un peine, un espejo, jabón, colonia y polvos de maquillaje para la diosa, hasta una pequeña barca de madera con una botella de espumante y una copa. Se trata de dejar el año que pasó, que en Brasil ha sido difícil. El brasileño sabe superar y pide para olvidar todo ese año. Ahí pides un año mejor y haces tus agradecimientos, explica a Elio Silman, regente de una de las tiendas de Madureira. Silman, como varios de sus vecinos en el mercado, confía en remontar este mes la crisis que ha castigado al pequeño comercio durante los últimos años, con caídas de entre 20% y 30% en las ventas. Sí, claro, noté un descenso de las ventas, lo que yo intento hacer es mantenerme. La venta, que fue buena y hoy está difícil, hace que tengamos que trabajar más bajo los precios, hago propaganda, promociones como lleva 5 paga 2. Bajamos los costes, baja el precio y con esto incentivamos más a las personas, apunta Silman. También Elizabeth Norona, encargada de otra de las tiendas de culto del mercado, ha reducido sus márgenes para impulsar las ventas y, aunque empieza a notar más movimiento, prefiere mantener la prudencia. Se ha notado mucho la crisis porque la gente necesita primero la comida, eso es lo más importante, reconoce. Adrienne Trindade ha adelantado este año sus compras para homenajear a Iemanjá porque, dice, tiene mucho que agradecer. Llevo a la playa flores, ofrendas, todo a lo que tiene derecho. Le pido paz, salud, armonía, que le vaya todo bien a mi familia, explica. Joao Alberto respeta la ceremonia pero opta por los baños espirituales con hierbas, como el abrecaminos, y el incienso de arruda, que según la tradición sirve para ahuyentar el mal de ojo. Lo importante es que la persona que pide lo haga con buena voluntad. Hay quien salta 7 olas para despedir el año, otros tiran flores blancas o ponen velas. Todo puede servir siempre que se haga con fe y buena voluntad, concluye Joao. 10. Las universidades públicas de Murcia cancelan 2 conferencias de un gurú New Age. Fuente, La Verdad. La Universidad de Murcia, UMU, ha cancelado una charla que varias organizaciones que difunden todo tipo de teorías pseudocientíficas pretendían celebrar el próximo 16 de diciembre en el Paraninfo del campus de la Merced, bajo el título, El conocimiento de sí mismo. Lo cuenta Javier Pérez Parra en el diario La Verdad. El conferenciante, Emilio Carrillo, es un economista que en los últimos años ha escrito numerosos libros sobre el proceso consciencial y sus experiencias espirituales. El Círculo Sierpes Murcia, Murcia Despierta y Yarama organizaban esta actividad, que la UMU considera contraria al carácter científico de la institución. La universidad tomó la decisión de anular la sesión de la sala del Paraninfo el pasado 5 de diciembre, después de que se desatase la polémica en las redes sociales. Tras conocer la naturaleza del acto del 16 de diciembre, esta institución docente ha decidido cancelar el alquiler de los espacios para la celebración del mismo. La UMU no albergará actos que vayan en contra del carácter científico de la institución, señaló el equipo rectoral en un comunicado. Despertar de la conciencia. Emilio Carrillo es un economista y expolítico, fue vicealcalde de Sevilla que mantiene actualmente una prolífica actividad como conferenciante, ofreciendo charlas sobre el despertar de la conciencia. Carrillo asegura en varios vídeos colgados en su blog que tuvo una experiencia cercana a la muerte en la que entró en contacto con seres de luz y con una figura como Cristo Jesús.
Su último libro, titulado Conciencia, invita a hacernos conscientes de diversos aspectos fundamentales que afectan directamente a nuestras vidas, y nos sugiere el camino para llegar a vivir en conciencia, según se explica en la sinopsis. Aprendemos así a honrar nuestros dones y talentos, a contribuir a que nuestros hijos saquen lo mejor de sí mismos o a afrontar la denominada enfermedad y la denominada muerte, se añade. Ideas conspiranoicas. En algunos de los vídeos colgados en su blog carga contra las farmacéuticas, a las que considera parte de una élite mundial que pretende controlar y dominar. Afirma que los medicamentos no se venden para curar, sino para ganar dinero, de forma que los pacientes puede que se curen de algunas patologías, pero al mismo tiempo tienen el riesgo de contraer otras. Sobre las vacunas, acusa a las autoridades sanitarias de manipular a la opinión pública con las pandemias para que nos terminemos metiendo cosas en el organismo que no tendrían por qué estar ahí. Carrillo ha sido invitado a Murcia por el Círculo Sierpes Murcia, que en su blog en internet cuelga teorías conspirativas sobre la existencia de los Illuminati. También figura entre los convocantes Murcia Despierta, que en su web incluye numerosas referencias a pseudoterapias y artículos que animan a no vacunarse y a huir de la medicina convencional. Tras una información publicada en La Verdad el pasado mes de junio, el Colegio de Médicos de la región inició acciones contra esta página web. Ahora, Murcia Despierta asegura que no realizan ningún tipo de prescripción médica, pero sigue haciéndose eco de artículos que aseguran que las vacunas no sirven, y enlaza a páginas en las que se explica a las familias cómo actuar legalmente contra la vacunación. Otra universidad se desvincula. Por su parte, la Universidad Politécnica de Cartagena, UPCT, ha anulado el pasado 7 de diciembre la conferencia prevista para el próximo día 15 en sus instalaciones sobre conciencia y vida cotidiana, también a cargo del economista Emilio Carrillo. La decisión se ha tomado después de que La Verdad se hiciese eco de la programación de esta actividad de contenido pseudocientífico, lo que ha desatado las críticas en redes sociales. La UMU ya suspendió otra conferencia de Carrillo que iba a celebrarse en el Paraninfo. En el caso de la UPCT, la charla iba a realizarse en la Sala Isaac Peral de la Facultad de Ciencias de la Empresa y estaba organizada por la Asociación Cambi. En el cartel anunciador aparecía el sello de la UPCT y se presentaba a Emilio Carrillo como economista, experto internacional en desarrollo local y técnico de la Administración General del Estado, además de autor de 22 libros en economía y hacienda pública y profesor de economía política en diversas universidades españolas y extranjeras. Actualmente ya no ejerce en estas instituciones docentes. Se señalaba en el cartel que las experiencias vitales centran el interés del conferenciante desde el año 2000 en el campo de la espiritualidad. Conexión con la propia divinidad. Carrillo ya ofreció sendas charlas sobre prácticas cotidianas de conexión con nuestra divinidad en la Facultad de Ciencias de la Empresa de la UPCT en 2014 y 2015. En ellas explicó su teoría sobre el despertar de la conciencia. El escritor considera que somos seres divinos encarnados en un cuerpo humano, pero nuestra esencia es divina, ya que Dios es cada uno de nosotros. Así lo explicó en estas conferencias en la Universidad Cartagenera, como puede comprobarse en los vídeos colgados en la web. En este ámbito universitario, Carrillo aseguró que toda enfermedad es sanadora porque impulsa nuestro proceso consciencial. Es decir, las enfermedades y sus síntomas físicos tienen su origen en el interior, tienen un porqué y un para qué. La toma de conciencia permite que la enfermedad ya no sea necesaria, lo que posibilitaría la eliminación de los síntomas físicos, aunque en algunos casos ese proceso llega más allá de nuestra vida, una vez la enfermedad ha llevado a la muerte. Carrillo también hizo alusión al Reiki, una pseudoterapia basada en la imposición de manos. El conferenciante animó a quienes practican esta técnica a gozar del don de la movilización de la energía. Reptilianos y extraterrestres. Las conferencias en la UPCT estuvieron trufadas de planteamientos pseudocientíficos y conspirativos. Por ejemplo, se expuso la teoría de que la evolución de los prehomínidos a homínidos se produjo por una manipulación genética de los reptilianos, una raza extraterrestre que desde entonces estaría presente en la Tierra, intentando controlar a la humanidad.
Carrillo se manifestó convencido de la veracidad de esta teoría, así como de la conexión de los templarios y los cátaros con María Magdalena, quien habría desembarcado en el sur de Francia tras contraer matrimonio con Jesucristo. La RIES es una red de expertos y estudiosos católicos sobre el fenómeno sectario y la nueva religiosidad, presentes en España y Latinoamérica, y abarcando las zonas lusoparlantes. Pretende ofrecer, también con este boletín informativo, un servicio a la Iglesia y a toda la sociedad. La RIES no se responsabiliza de las noticias procedentes de otras fuentes que se citan en el momento debido. La RIES autoriza la reproducción de este material, citando su procedencia.